Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Monti, como siempre, un abrazo y un saludo para todos. El día de hoy les traigo un video muy interesante. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en la economía mundial. Atención, porque hay un desplome general de la bolsa de valores. Vamos a revisar qué está causando este desplome, qué es lo que está ocurriendo con el coronavirus, que parece ser que ha hecho un outbreak, una ruptura de la contención y se esparce por el mundo más rápido de lo que esperábamos. Esto está causando un pánico en los mercados. Vamos a revisar esto. Además, vamos a revisar qué relación tiene el coronavirus con la caída de Bitcoin y por qué Bitcoin no se está correlacionando con la bolsa como un refugio. Vamos a revisar esto el día de hoy. Además, vamos a revisar también qué puede pasar con el precio de Bitcoin en los próximos meses, teniendo en cuenta también que viene el halving. Atención a eso, no se olviden que viene el halving. Así que amigos, no siendo más, ¡empecemos! Ok, bien amigos, aquí estamos en la página de internet que yo siempre les he traído y vamos a revisar qué está ocurriendo con la expansión del virus del coronavirus. Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos 81.322 casos alrededor del mundo, pero de los cuales 78.000 son en China. China ha logrado, en mi opinión, contener muy pero muy bien en este momento el virus. De hecho, ha hecho algunos récords muy interesantes, como por ejemplo la realidad de que 30.000 personas se han curado satisfactoriamente de la enfermedad. Han reducido el número de muertos por día, se están disminuyendo rápidamente, lo que da una sensación de que podríamos estar empezando a ver una disminución de la cantidad de personas infectadas, una disminución de los números de muertos y una mayor concentración de personas recuperándose. Lo que quiere decir que posiblemente en China estén viendo un alivio en este momento a el coronavirus y podríamos empezar a ver una línea de declive. Si ustedes ven esta gráfica que yo les mostraba, vemos cómo el número de infectados empieza a ser menor y empieza a aplanarse, a ponerse lineal la curva y empieza de pronto a mostrarnos algún tipo de disminución. Pero la mala noticia por la que el mercado empieza a preocuparse no está solamente relacionada con la cantidad de muertos o infectados en China. También está ocurriendo que en Corea del Sur hay un outbreak, hay una ruptura de la contención y parece ser que en una secta, ahora vamos a revisarlo, religiosa, parece ser que tenían el virus, no avisaron a tiempo. El hecho es que se ha expandido ahora la emergencia en Corea del Sur y es el segundo país con más casos en el mundo. En este momento tiene 1.261 casos con 12 muertos y 22 recuperados. Así que esto empieza a mostrarnos un poquito más la vulnerabilidad que tenemos en el mundo y genera este tipo de reacciones en el mercado. Pero yo voy a mostrarles un poquito más a fondo qué realmente está pasando en la bolsa y por qué creo yo está cayendo la bolsa, que nada posiblemente tenga que ver con el número de infectados y más tiene que ver con la parte económica, y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. De todas formas, quiero aclararles algo antes de pasar a esto, y es que no hay que crear pánicos, no hay que crear falsas pandemias todavía. Hay un virus, sí, es peligroso, sí lo es, mortal, como muchos otros virus lo son, y no hay que, por ende, salir a creer que vamos a vivir un apocalipsis, para nada. Por el contrario, está siendo bien controlado en China, que podría ser un ejemplo próximo. Ya hay una vacuna que promete curar completamente el virus, está siendo desarrollada aquí en los Estados Unidos, en California, por una compañía, y van a probarla en humanos en apenas 5 semanas. Así que yo espero que la contención sea muy rápida del virus y que las cosas se empiecen a normalizar en los próximos meses muy rápido. De todas formas, hay cierto nerviosismo en los mercados y hay que revisar por qué se llega a ese nerviosismo y si es infundado o no, si de verdad el virus es para preocuparnos más de lo que nos estamos preocupando o no. Yo tengo que reconocer algo, y es que el virus resultó ser un poco más peligroso en el sentido de que no se pudo contener a tiempo de lo que se esperaba en los mercados, pero la reacción al mercado no tiene que ver con el número de muertos o con el número de afectados, y yo les voy a mostrar por qué. En este momento Corea tiene 169 casos, llegaron a los 1.000, ya vemos que van por 1.200, empezamos a ver miedo en los mercados por una razón. Y es que Corea del Sur es un productor, también todos conocemos, tienen grandes compañías como Samsung, LG, Hyundai, tienen Daewoo, entre muchas otras compañías. Son grandes compañías las que manejan en Corea del Sur, son productores, tienen impacto en la economía mundial. Entonces, si la segunda potencia del mundo, como lo es China, ya empieza a demostrar una desaceleración, ¿de acuerdo?, en su economía,
el miedo que existe es que una economía como la de Corea del Sur se sume a esto y paralice aún más el crecimiento mundial. Y esa es la verdadera razón por la que el mercado empieza a entrar en pánico. Pero hay una razón un poco más profunda y es la que vamos a revisar. En este artículo, por ejemplo, estaban hablando de la expansión del problema del coronavirus, pero la realidad es que hay una razón muy específica por la que el mercado ha empezado a reaccionar ahora y no reaccionaba antes. Antes de esto voy a hablarles un poquito sobre la secta secreta de la iglesia del centro del brote de coronavirus de Corea del Sur. Parece ser que la iglesia se llama Shincheonji, aquí lo pueden ver, la iglesia es Shincheonji de Jesús. Y parece ser que contuvieron el virus, no avisaron a tiempo y se expande en Corea del Sur por esto. Lo que también indica que es un peligro cuando las personas no recurren rápidamente con los síntomas a las autoridades competentes porque crean un problema adicional contagiando a más personas. Pero bueno, la verdadera razón por la que el mercado cae, yo les voy a decir por qué. Empezó todo a caer cuando Corea del Sur nos dijo que se le había salido de control el virus. Pero la realidad fue cuando Apple, y voy a empezar por Apple, anunciaba a sus shareholders que iba a tener problemas con conseguir las targets o digamos los objetivos por el coronavirus, que podría haber una desaceleración, que podría haber una decaída. Inmediatamente el mercado reaccionó la semana pasada con un pequeño flash, un crash que hubo pequeño, mostrándonos el primer intento de mercado de decir, espérense, porque si el virus de verdad va a afectar el rendimiento de las empresas importantes, aquí sí va a haber un problema. Y eso es donde realmente reacciona el mercado. Luego, Nike advirtió el impacto financiero del brote del coronavirus. Cuando Nike saca esta noticia, inmediatamente hay otra reacción fuerte en el mercado que empieza a haber una corrección. Luego, hoy, esta tarde, después del cierre del mercado, vemos que Microsoft lanza otra advertencia diciéndole también a las personas que no van a conseguir su objetivo porque el coronavirus. Entonces parece ser que muchas de las grandes compañías empiezan a ver los impactos del coronavirus. Pero ¿cuáles son esos verdaderos impactos y hasta qué punto pueden llegar? Esto es lo que tenemos que revisar en este momento. El verdadero impacto está, y les voy a decir rápidamente, es que las empresas en China son las productoras, también dan la materia prima, hacen chips, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empresas como Nvidia, empresas como AMD, que son de chip, van a verse afectadas también. Empresas como Microsoft, empresas como Apple, empresas como Samsung se van a empezar a ver afectadas porque producen teléfonos en China, producen producen computadores, producen todo lo que tiene que ver con dispositivos en China. Y eso hace que si la cadena de producción se frena o se desacelera, genera problemas económicos para todas estas compañías. Y la bolsa va a reaccionar a esos problemas económicos. Pero si las empresas empiezan a reanudar mañana las operaciones normalmente, la reacción inmediata va a ser subir con fuerza la bolsa de valores. Nada tiene que ver que se mueran más personas, y lo tengo que decir de la manera que son, porque puede sonar malo, pero es como funciona el mercado, porque estamos hablando del análisis económico como tal, y nada tiene que ver en la cantidad de infectados o la cantidad de muertos, es la realidad. Tiene que ver solo y exclusivamente con el rendimiento de las compañías y con el rendimiento que ellas puedan conseguir y si se van a desacelerar o no. Ya vemos varias compañías advirtiendo que va a haber una pequeña desaceleración y empieza una corrección de mercado. Hay otra preocupación también, y es que el rendimiento del tesoro de 10 años cae a uno de los mínimos más fuertes históricos que ha tenido los bonos de gobierno de 10 años. Y esto también muestra que los inversionistas se están saliendo, están buscando de alguna forma en este momento buscar refugio a la posible caída de la bolsa de valores. Y esto es preocupante de momento. Para los inversionistas que están hace bastante tiempo en el mercado, lo que están viendo es una oportunidad posible de compra. Y lo hemos visto ya como algunas compañías, por ejemplo, Jim Cramer, un analista de CNBC que tiene su propio programa que se llama Mad Money, no sé si lo conozcan, pero decía hoy que posiblemente estemos llegando a un punto de compra en esta zona. Donald Trump sacaba un tweet que decía: ¿por qué no compran el dip? Estamos en un muy buen momento para comprar en la bolsa a tan buenos precios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay unas señales mixtas que tenemos que filtrar muy, muy bien. Porque si las empresas nos están advirtiendo que puede haber una desaceleración por el coronavirus, pero esas empresas que nos dicen eso no están siendo afectadas en este momento. O sea, el impacto del coronavirus todavía no llega a estas empresas. Estamos especulando.
el impacto del coronavirus quizás no sea tan fuerte y algunas empresas ya empezaron a reanudar total operaciones en China. Y si China ya contuvo el virus, es posible que estemos pasando la peor parte, ya haya pasado el coronavirus y todo haya quedado en este flash crash. Pero si no, si las empresas siguen teniendo problemas y la producción se sigue frenando en China, entonces el movimiento bajista no ha terminado. Ahora vamos a ver en la gráfica la parte técnica de lo que les estoy diciendo, pero tengan esto muy en cuenta. Jim Cramer dice que podríamos estar en una zona de posible compra en este momento y es posible que sea ese el caso. Estamos en un soporte importante en el Standard Poor's 500, por ejemplo, y es posible que el mercado vea que haya una corrección no tan fuerte, que haya un problema no tan fuerte con el coronavirus y empiece a haber algún repunte que forme una figura que se llama V-shape, que es cuando cae con fuerza y sube con fuerza y forma como una V en el mercado. Pero esos son especulativos. La realidad es que hay unas compañías advirtiéndonos que pueden desacelerarse y hay otras personas que nos están diciendo que es buen momento de compra en esta zona. Lo que sí hay que también tener en cuenta es que Estados Unidos va a seguir comprando muchísimo los repos. Todos los repos van a seguir inyectando dinero, la Fed va a seguir inyectando. No creo que frenen ya en abril la inyección de liquidez porque con el coronavirus van a inclusive aumentar seguramente la liquidez en los mercados. No me extrañaría que la Fed haga un recorte de las tasas de interés este mismo año y veas con más fuerza que le pueden meter al mercado. Además de que Trump va a hacer todo lo posible, yo se lo he dicho, para mantener el mercado a flote y todavía no creo que la corrección de 30-40% que yo espero se esté dando. Esta se va a dar con un evento más fuerte, por ejemplo, si hay una crash financiero en el mercado de las mortgages aquí en los Estados Unidos, en las hipotecas de las casas, o con la crisis de los créditos estudiantiles, o por ejemplo con la crisis de los foreclosures y demás. O sea, hay muchas crisis que pueden detonar esta caída que les digo, por ejemplo, unas quiebras bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no creo que el coronavirus sea el catalizador, sea el que va a ser el trigger o el gatillo de esta caída del 40 al 50% que puede haber en la bolsa. Creo que vamos a llegar a ella, pero no es el momento todavía. Creo que el mercado puede seguir subiendo teniendo en cuenta que toda la inyección de capital ficticio que van a poner va a hacer que suba. Así que tengan eso muy en cuenta. No estoy diciendo que va a subir mañana, estoy diciendo que la corrección del coronavirus, si bien puede seguir cayendo, va a ser menor a la que vamos a esperar y seguramente va a haber un repunte y vamos a hacer nuevos máximos históricos antes de que esta ocurra. Y para las personas que están invirtiendo en la bolsa de valores, yo les voy a hablar sobre lo que son las acciones defensivas. Y en este caso te voy a recomendar algunas acciones importantes que puedes revisar para invertir en las condiciones actuales. Por ejemplo, en el caso de los virus, yo les recomendé Clorox, que dio muy buenos resultados. De hecho, en mi comunidad sacamos dividendos con esa acción en su momento. Les recomendé Zoom, ahora la vamos a ver en la gráfica. Zoom es la empresa de telecomunicaciones. Acaba de incrementar muchísimo sus usuarios porque las personas no están viajando a los diferentes países, a las conferencias o de trabajo, sino que están comprando el software de Zoom y están haciendo videoconferencias y teleconferencias porque quieren evitar exponerse al virus. Así que la empresa está ganando muchísimo dinero, muchísimos usuarios y puede seguir subiendo. Nosotros en mi comunidad la estamos operando y ya tomamos ganancia hoy y posiblemente vamos a abrir otra operación porque es una operación muy buena y defensiva en estos momentos en el que el coronavirus ataque. Otra acción muy interesante de manera defensiva en este tipo de situaciones, te recomiendo Netflix. Netflix seguramente va a incrementar muchísimo sus usuarios y muchísimo las suscripciones porque la gente va a dejar de ir al parque o dejar de ir al restaurante o dejar de viajar por miedo a contagiarse con el coronavirus y se van a quedar en la casa viendo Netflix. No les recomiendo Disney porque aunque Disney Plus es muy bueno, no les recomiendo Disney porque Disney está relacionada con los parques y la gente no va a ir a esos parques, así que mi concepto es un no en este momento Disney y además acaban de cambiar el CEO, así que mejor no. Pero Netflix, por ejemplo, puede ser muy interesante para los próximos días teniendo en cuenta que el coronavirus va a seguir siendo un problema, al menos la cantidad de infectados va a seguir creciendo, los números de muertos van a seguir aumentando, aunque esto no quiere decir que el mercado va a seguir cayendo. Les repito, el mercado cae por la desaceleración de las fábricas. Si las fábricas siguen funcionando, el mercado sigue subiendo, no importa si hay muertos o contagiados. Y esa es la realidad. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar entonces a Bitcoin, amigos, para hablar un poquito también de las criptomonedas. Y les quiero contar sobre los temores y la atención del coronavirus impulsan la caída de Bitcoin, decía hoy el diario Bitcoin y otras criptomonedas este 26 de febrero. Esa es la realidad y parece ser que no nos
ocurre, no termina de ocurrir con Bitcoin que se relacione con la incertidumbre completamente. Yo venía muy contento todo este año porque he dicho, y lo hemos visto, no ha sido una sola vez, sino casi 3 veces, las veces que Bitcoin se correlacionó con la incertidumbre. Pero si lo vemos en este momento, estamos teniendo una fuerte incertidumbre, la bolsa cae con fuerza, el oro se mantiene con una subida menos o estabilidad, mientras que Bitcoin ha hecho una corrección. Yo comentaba que una ruptura de los 9.500 nos iba a traer los 8.800, casi que seguro lo ha conseguido Bitcoin, pero Bitcoin en este momento empieza a mostrar algunos puntos interesantes de compra. Y yo les quiero decir también algo, las personas que están dentro de China, dentro de Corea del Sur, son personas que pueden refugiarse, pueden coger sus ahorros que se empiezan a ver afectados porque las bolsas caen, y pueden que empiecen a refugiarse en Bitcoin, que es, todos sabemos que es de mucho agrado también en Surcorea y en China. Así que esta expansión del virus en estos dos países puede hacer que Bitcoin suba con fuerza. Pero además Bitcoin tiene halving, que ya está muy cerca, y además Bitcoin está teniendo un muy buen año a niveles fundamentales con la implementación de en muchas páginas de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Así que veamos qué está pasando. Esto es una gráfica de días. Vemos cómo el precio en este momento está rebotando en la media de 200, un punto muy interesante que vale la pena recalcar que está haciendo en este momento Bitcoin. Además, vemos que Bitcoin está tocando la línea de tendencia en esta zona, lo que puede ser un buen punto interesante de compra. Y además toca en los Fibonacci. Vamos a ver cómo están los Fibonacci en este momento. Pero está tocando muy posiblemente, aquí está, la media móvil de 50, perdón, el punto 50% de los Fibonacci, justo en la media móvil de 200 y justo en la línea de tendencia. Así que estamos viendo un fuerte soporte de Bitcoin en esta zona, y teniendo en cuenta que la incertidumbre puede correlacionarse con Bitcoin, que el halving está cerca de Bitcoin, y que yo les había dicho que un muy buen punto de compra de Bitcoin para mí va a ser la media móvil de 200, yo hoy sí estoy viendo una posible compra de Bitcoin en esta zona. Así que no siempre tengo una señal exacta en criptomonedas porque se mueve muy rápida, pero yo creo que Bitcoin podría estar interesante en este punto, y lo dejo a criterio de cada uno. Obviamente haz tu propia investigación, es simplemente una análisis personal que yo hago. No te estoy diciendo que compres Bitcoin aquí, te estoy comentando que yo podría comprar Bitcoin en esta zona teniendo en cuenta estos técnicos y fundamentales que les estoy comentando. Ahora, me ha extrañado un poco que Bitcoin no se haya correlacionado como yo esperaba con la incertidumbre, y que venía haciéndolo muy bien durante todo el 2019. Pero de todas formas también hemos visto que el oro ha tenido una corrección, porque cuando todo cae es tanta digamos, el temor que la gente prefiere el cash, y a veces inclusive, a pesar de todo lo que hemos dicho de lo malo que es tener dólares en este momento, la gente va a lo que se acostumbra a hacer, ¿sí me entienden? Entonces esas son partes que tenemos que analizar, pero yo creo que pasado el susto van a entrar con fuerza en los de refugio, y yo creo que el oro puede seguir subiendo con fuerza, y Bitcoin puede ser uno de estos candidatos a tener una corrección nuevamente hacia los 10.500, así que estén atentos porque Bitcoin podría empezar a tener un movimiento alcista de esta zona. Yo me voy a ir a un gráfico de 4 horas en este punto, y podríamos ver cuáles son los puntos interesantes de targets. Un buen target puede ser los 9.500 nuevamente, otro target está en los 10.000, 10.000 aproximadamente aquí en esta zona, 9.500, 10.000 y obviamente 10.450 aproximadamente, cerca de los 10.500 que fue el último target conseguido. Así que son dos muy interesantes targets, 3 targets que les he dado, 9.500, 10.000, 10.500. Vamos a buscar esos targets posiblemente de esta zona. En el caso de la gráfica de Bitcoin en semanas, que también les quiero decir esto, también está rebotando en la media móvil de 50 en semana, lo que es un enorme punto de compra también de Bitcoin. Así que no estoy diciendo que, hombre, se haga a comprarlo ya y ya porque estamos en estos puntos, pero quiero que te des cuenta de los puntos a nivel técnico que están sucediendo en este momento en Bitcoin, y podría darte un ejemplo de lo que puede pasar. Yo creo que este pullback a la media móvil de 50 es interesante. No creo que Bitcoin vaya a buscar el pullback porque sería muy bajo, 6.700 en esta zona, aunque podría irlo a buscar. Obviamente tengan en cuenta que si es una ruptura de los 8.800, 8.700 y se va a los 8.500, podríamos estar hablando de otra lectura y podríamos mejor salir del mercado y esperar un mejor punto de compra. Pero en este punto está muy interesante con el rebote en la media móvil de 50, con el rebote en la media móvil de 200 en gráficos de días. Está bastante interesante en este momento Bitcoin. En el caso de SPY, que les estaba comentando, que yo opero en Quant Fury, es el SPY y es el ETF del Standard Plus 500. Así que lo puedes buscar aquí mismo en la aplicación, sea cual sea la aplicación que estés utilizando. Aquí vemos, por ejemplo, si yo quiero operar el SPY,
yo abro aquí en mi operación en QuantFury y puedo poner una compra o una venta inmediatamente dentro de la aplicación de QuantFury. Recuerden que QuantFury es la que yo utilizo para operar con mis criptomonedas en los mercados tradicionales. Puedo operar en la bolsa. Todas las acciones que les he dicho, Zoom, Clorox, Netflix, están en QuantFury, además de muchas otras muy interesantes, como por ejemplo las que están en la nube, como Dropbox, como por ejemplo TTD, entre muchas otras que pueden ser muy interesantes en estos momentos de incertidumbre con respecto a las cadenas de suministros. Puedes operarlas en QuantFury. Además que puedes operar a la alza o a la baja, también ETFs, acciones, también puedes comprarlas a la baja. Por ejemplo, si quieres ir en corto en hoteles o en resorts, por ejemplo MGM es una operación muy interesante a la baja, o CCL Carnival puede ser una operación interesante a la baja. Así que tienes muchas operaciones muy interesantes que puedes hacer en QuantFury desde tu celular con las mejores condiciones que yo he visto en este momento en el mercado. Es decir, yo no pago no les pago, cuando me prestan plata para operar con apalancamiento, no les pago intereses en la noche, no les pago intereses en ningún momento, no pago comisiones de ningún tipo ni al abrir ni al cerrar las operaciones en bolsa o en los ETF o en los futuros. Así que de verdad está bastante interesante, les recomiendo esta aplicación, yo la estoy utilizando con mi comunidad. Y ustedes ven, por ejemplo, que yo tengo abierto aquí el ETF del oro, que yo les comenté la semana pasada y está haciendo un 4.76%. Es simplemente para que se den cuenta todas las operaciones que tienen. Ustedes pueden operar el Bitcoin, por ejemplo, está ganándose un 30%. Muchas operaciones pueden hacer, mercados, criptomonedas al alza o a la baja, todo desde la aplicación de QuantFury. Así que este ETF yo lo opero mucho porque para mí es mucho más interesante operar el ETF del Standard + 500 que comprar el Standard + 500, que es mucho más caro y que se mueve exactamente igual. Así que yo me doy la ventaja de comprar el ETF a una fracción del precio y puedo operarlo exactamente igual desde mis operaciones de QuantFury. Así que miren entonces lo que les quería mostrar en la gráfica. Esta es una línea que yo traigo desde más o menos desde enero del 2018. Vemos estos picos, como consiguieron esta parte baja también de esta línea de tendencia que yo tengo marcada. Y vemos que el precio se había mantenido rebotando en la parte alta y logra romperlo exactamente en octubre del 2019 y se ha ido el precio casi un 11%. Bueno, en menos de 3 días, 4 días, el precio de todo lo que subió desde octubre del año pasado lo ha perdido el Standard + 500 en menos de una semana. Estamos hablando de un 8.5% aproximadamente. Esto les muestra la fuerza que tiene el mercado. De hecho, en mis operaciones, en mi comunidad, hemos visto cómo hubo un recorte en nuestras ganancias de todo el año porque teníamos que seguir las operaciones y estamos en este momento en operaciones defensivas con el oro, con las que les acabo de comentar, y empiezan a haber algunos tipos de repuntes. Esto es lo que tenemos que revisar. Siempre que estemos operando el Standard + 500, tengamos en cuenta los puntos importantes críticos del mercado. Yo creo que con lo que les había dicho, Kramer y otras personas le están diciéndole, bueno, estamos en una zona de compra, podríamos empezar a comprar el dip. Donald Trump está diciendo, compren el dip, yo lo voy a hacer el pump de la bolsa, Pero hay que tener cuidado. Yo no me fiaría 100% de un movimiento alcista en estos momentos en la bolsa. Yo esperaría y operaría las acciones defensivas que podrían verse beneficiadas todavía con la incertidumbre del coronavirus, y esperaría todavía para ver cuáles son las acciones que puedo comprar en un momento mucho más bajo en acciones que no son defensivas en este mercado. Es decir, comprar Nvidia, comprar Microsoft, comprar Google, Facebook, entre otras, y comprarlas justo cuando el mercado empiece a mostrar un signo de corrección. Yo pienso que este soporte va a ser interesante, va a ser fuerte en el mercado. Vamos a ver hasta qué punto puede soportar la bolsa esta zona y si después de esto vamos a ver alguna corrección alcista. Estén atentos porque otro punto interesante de soporte en el ETF del SPY puede ser los 304 aproximadamente, donde está la media móvil de 200 en gráficos de días, y el siguiente soporte yo lo veo en los 299-300, donde está esta pequeña línea de tendencia alcista que ustedes ven acá. Yo tengo aquí una zona de soporte interesante que vengo siguiendo, así que si el precio llega a esta zona es muy posible que haya algún tipo de rebote cuando entre en esta. Así que vemos cómo lo rechaza el precio en esta zona, es posible que esto siga sucediendo. ¿Ok? Bueno, y con respecto a las acciones que les había dicho de protegerse, Clorox, aquí la ven cómo sigue subiendo. Yo le había recomendado desde hace unos streaming atrás. Zoom, estamos viendo una muy buena entrada en este momento. Ya yo tomé ganancias, pero podría seguir subiendo, inclusive llegar hasta los 120, así que estén atentos porque sería una interesante oportunidad de casi un 12% para buscar ese objetivo con la empresa Zoom. ZM es su acrónimo en la bolsa. Además
tenemos aquí a Netflix, que ha hecho un 5.32% el día de hoy. Yo le comentaba ayer a mi comunidad que podía ser una de las buenas porque empiezan a verse la cantidad de usuarios que la van a empezar a comprar porque empiezan a quedarse en su casa, van a aumentar el número de usuarios, etcétera, etcétera, van a ser grandes. Así que estén muy atentos también a Netflix. Y bueno, amigos, pedirles disculpas porque no había podido sacar video el lunes, lo hemos sacado el viernes, y el viernes tenemos el gran concurso. Voy a sacar 3 cuentas CoinFury para las personas que den like a este video, que se suscriban al canal y comenten sobre algo que he dicho en el video. No me digan en el comentario que quieren participar en cuentas. No se trata de que digan eso, sino que comenten algo con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy.